Estás escuchando XLFM. Digital Radio, www.xlfm.ar. Cristian La Mesa, ¿cómo te va? Analista internacional. Guillermo Pisapia y Janina Granda te saludan. Muy buen día. Hola Guillermo, Janina, un enorme placer estar hablando con ustedes. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Cristian, bueno, ¿qué es esto de que Rusia se ha convertido en la ruta alternativa de la entrada de cocaína, ¿no? De acá de Latinoamérica hacia Europa? ¿Es así? ¿Por qué se ha convertido en esta ruta alternativa Rusia? Sí, a mí, Guillermo, me parece... Me sorprendió bastante esta información cuando accedí a ella, cuando la leí, ya que debo decir que Rusia es un país en el cual se reprime muchísimo todo lo que tiene que ver con el narcotráfico e incluso con el consumo de sustancias prohibidas. Y se reprime justamente con sanciones muy duras, extremadamente duras, digo, de prisión en lapsos muy prolongados. Por lo tanto, a mí me sorprendió justamente porque creo que para los narcotraficantes justamente ir o hacer el tráfico a través de lugares donde tienen penalidades tan severas no es, digamos, lo más conveniente para su salud. Claro. Podemos pensarlo en países como incluso Irán, China, la misma Turquía. Son lugares donde se sabe que no se joroba con estos temas. De todos modos, yo debo decir que esto no quiere decir que no haya eventualmente narcotráfico, porque obviamente hay operativos antidrogas, que por eso justamente sé que son muy duramente reprimidos, pero muchas veces esta información también se hace, si bien parecería venir en un contexto que no tiene que ver con lo político, muchas veces son campañas que en un contexto total de desinformación o de demonización de algún país, en este caso Rusia, también es como que en el lector puede quedar la sensación de, bueno, Rusia ahora le está mandando cocaína a Europa para destruirla, por decirlo de algún modo. Y yo miraba, y con esto cierro, yo miraba de dónde se origina esta investigación, esta información, que es una ONG que se llama Inside Crime. Sí. Y uno, qué sé yo, con las ONG tengo una relación muy particular, porque cuando uno rasca un poco con la uña, enseguida ve quién está detrás. Y esta organización, que parece una muy seria organización que investiga el crimen organizado en todo el mundo, uno de sus principales financiadores de sus actividades es la ONG Open Society de George Soros, que sabemos que es un jurado enemigo de Rusia y del gobierno de Vladimir Putin, y también es patrocinado por el gobierno británico y el gobierno sueco, entre otros. O sea que investigando como vos hiciste, si no es aliado de Rusia, si es totalmente contra Rusia. Claro, acá te dice, por ejemplo, que la seguridad rusa incautó casi 700 kilos de cocaína proveniente de Colombia. Claro, por eso yo decía, a lo que yo me refiero, Janina, es que por supuesto que como en todos los lugares hay narcotráfico, pero no es al nivel que parecería ser que quiere pintar esta nota, que es como que es el... no sé, como era en algún momento España, que era la puerta de entrada del narcotráfico a Europa, u Holanda. Sí, he leído Bélgica también, ¿no? Pues Bélgica y Países Bajos, ¿no? Aparecen como... Exactamente, y podemos ver también cómo en esos lugares que acabamos de mencionar, Países Bajos, Bélgica o España, son incluso muy laxos con las regulaciones respecto incluso al consumo de estas sustancias, lo cual obviamente genera un marco más amigable para los narcotraficantes. Yo esto lo digo, lo de Rusia, porque de hecho he vivido un tiempo allá hace poco, y yo les puedo asegurar que incluso está prohibida el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Es un lugar que es extremadamente seguro. Yo he andado a cualquier hora por la calle
y realmente creo que nos da una gran envidia el nivel de seguridad con el que se vive, y esto justamente, repito, tiene que ver con que en Rusia son muy rigurosos con las penalidades en todo tipo de delitos, toda clase de delincuencia. Y para avalar lo que les digo, les voy a traer un caso que fue notorio a nivel internacional, el de la basquetbolista norteamericana Brittney Griner, que ingresó a Rusia y llevaba aceite de cannabis, supuestamente para una cuestión terapéutica, y fue encausada por ingresar sustancias ilegales al país y fue condenada a una pena de prisión efectiva que cumplió en parte. Después, bueno, fue liberada, intercambiada por un ciudadano ruso que estaba detenido en Estados Unidos. Pero fíjense, algo que por ahí para nosotros es algo normal, común, esto de la terapia con aceite de cannabis. Bueno, en cada país tienen sus regulaciones y hay que respetarlas. Cuando uno va a ese país, se dice que el desconocimiento de las leyes no significa que no se deban cumplir. Entonces, bueno, en Rusia ni siquiera, o sea, un porro que te agarren encima, vas a pasar realmente un problema importante en cuestiones legales. Por eso yo desestimo un poco la magnitud. Yo no digo que no haya existido esa incautación, seguramente que ha existido, porque se tiene que partir de una base real para una noticia falsa. Lo que sí me parece exagerado y me parece que es en esta campaña que estamos viendo a nivel mundial antirrusa, esto de decir con grandilocuencia la nueva puerta de entrada de la cocaína a Europa. Me parece que... O sea, claramente, Cristian, o sea, dentro de estos portales y medios son portales y medios a favor de Ucrania que tratan de demonizar a Rusia. Claro, ni siquiera diría a favor de Ucrania, yo diría que, por ejemplo... En contra de Rusia directamente. Claro, y a favor de Estados Unidos. Hay un medio nuestro que yo le digo InfoBiden, que todos sabemos al que me refiero. Sí, claramente. Prácticamente es vocero de la embajada norteamericana. Entonces, todo lo que significa seguir por la línea editorial y discursiva que tiene que ver con justamente lo que decía antes, la demonización, o sea, Putin es malo, malísimo, Rusia son toda gente mala, es un lugar donde siempre hay nieve, donde la gente es fría y donde está lleno de agentes del KGB, aunque el KGB ya no existe. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, y es como, viste, la gota de agua que va perforando la roca. Bueno, insisten de tal manera que, bueno, la gente que por ahí no se informa demasiado o que no tuvo, como tuve yo, la fortuna de vivir un tiempo allá en Rusia y de conocer a la gente rusa, la idiosincrasia, bueno, terminan creyendo, igual que como se demoniza a los chinos. Claro. Del mismo modo. Claro, Cristian, los grandes carteles de la droga, digamos, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Sí. Hoy en qué situación están para abrir nuevas rutas, nuevos mercados, hacia dónde van, porque vos me sacaste de lado Rusia, ¿no? Y a su vez hablábamos de Bélgica, de Países Bajos, como otras alternativas, España, que se manejaban. Hoy en día, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué lado de Europa va? Mira, yo en ese sentido, Guillermo, yo siempre trato de hablar con la verdad y con lo que conozco realmente. Yo no soy un especialista en temas que tengan que ver con narcotráfico, ni estas cuestiones. Lo que sí te puedo decir, Guillermo, sí, es que el principal consumidor de narcóticos a nivel mundial, por lejos, es los Estados Unidos de América. Es el país donde va prácticamente la totalidad de la producción de cocaína. Vemos lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos, con los opioides. Sí, y las drogas artificiales, ¿no? Porque yo le contaba a Guille la otra vez que ahora se arman en Estados Unidos, lo hablamos hace un tiempo, ¿te acordás? Las cocinas para armar drogas artificiales.
Sí, totalmente. Aparte, fíjense una cosa, se hablan de los cárteles de drogas latinoamericanos, mexicanos, colombianos, etcétera, que existen y son terribles, pero nadie habla de los cárteles de distribución de droga dentro de los Estados Unidos. Eso parece que es un misterio del que nadie habla, y hay que mover semejante estructura de tráfico de drogas en un país donde hay millones de consumidores. Repito, lo del fentanilo, no pueden encontrarle la vuelta, amenazan con invadir México porque dicen que se hace en México, o sea, invadir militarmente a un país extranjero porque vos no podés manejar una crisis de consumo de drogas tremenda en tu propio país. Y fíjense el contraste como lo que yo les refería antes respecto a Rusia, ¿no? Que no tienen ni por asomo este problema, y sí lo tiene Estados Unidos, y sin embargo parecería que ellos son los principales combatientes en una guerra contra el narcotráfico, cuando en realidad se sabe lo que hace la DEA, y que esto en definitiva también es un negocio gigantesco del cual gente muy poderosa en Estados Unidos se aprovecha. Por eso justamente siempre el hilo se corta por lo más delgado. En su momento fue Pablo Escobar, y van cambiando de nombres, pero bueno, la producción nunca se toca, y sigue siendo siempre Estados Unidos el principal consumidor. Y respecto a Europa, yo creo que, repito, no soy un entendido en este tema, pero sin duda yo creo que partiendo de la lógica que en Europa obviamente también hay consumo, no al nivel o la magnitud del consumo en Estados Unidos, pero siempre repito, el tráfico va a ser por los lugares donde las condiciones legales, incluso los castigos, van a ser más laxos. Fíjense cómo incluso nosotros en Argentina siempre se ha dicho que éramos país de tráfico. Bueno, hoy somos de consumo también, pero justamente fijémonos cómo es nuestra legislación, totalmente laxa, los castigos son extremadamente moderados. Entonces siempre se van a buscar ese tipo de rutas en las cuales, bueno, en definitiva, ante la caída sea más leve el golpe, por decirlo de una forma metafórica, sí. Y por otro lado también que exista un alto grado de corrupción en el cual a un juez o a un funcionario público se le puede... Como la Argentina, Cristian. Países como la Argentina, claramente. Corrupción, mano blanda, o sea, esto no sería el caso de Rusia, o sea, para poner, digamos, el puerto de Rusia como partida de la droga que viene desde los puertos latinoamericanos hasta la distribución por el resto de Europa. Mira, Janina, en Rusia yo no te puedo decir los números exactos, pero esta basquetbolista, Britney Griner, si yo no me estoy equivocando, la condenaron a 4 años de prisión efectiva. Por aceite de cannabis. Exactamente, imagínate, a vos en Rusia te agarran traficando droga, traficando cocaína, y yo te puedo asegurar que no te vas a enfrentar a una pena de menos de 30 años de prisión. Claro. Es Una locura. Sí. Una locura. No, por eso sorprende la noticia esta. Y también, perdón, una cosita, sí. Y con esto cierro. Hay que recordar algo. Esta dureza de la que yo hablo generó, por ejemplo, que el presidente Putin, una vez llegado al gobierno, al Kremlin, en el año 2000, en poco tiempo, con la colaboración de las fuerzas de seguridad, el FSB, que es el sucesor del KGB, lograsen destruir totalmente a lo que se le llamaba la mafia rusa, ese crimen organizado que durante los 90 había asolado Rusia. En poco tiempo lo destruyó, y lo único que queda de mafia rusa es lo que tuvo que dirigirse al exterior y se maneja en el extranjero, pero ya con ninguna injerencia en Rusia. Entonces realmente se ha luchado muchísimo con todas estas tramas criminales, y también con la corrupción, como decías vos, Janina, y no es como, yo siempre tengo en mente lo que dicen en México, que no hay ningún general que se resista a un cañonazo de $1 millón. Bueno, en Rusia se ha luchado muchísimo contra la corrupción entre los funcionarios públicos, y como vos bien decías, Janina, aquí en Argentina y en tantos otros países, desgraciadamente, estamos atravesados por la corrupción. Sí, bueno, mira, cuando empezó todo esto, la guerra Rusia y Ucrania,
a mí me había llamado la atención en el programa que tenemos, que vos has salido también, Mirada Nacional. Habíamos hablado con un periodista ucraniano viviendo en Rusia. Cuando en su momento Ucrania, recién empezaba la guerra y Ucrania decía que Rusia era inseguro, que Rusia esto, bueno, todo lo que todo el mundo sabe. Y el tipo decía que país más seguro que Rusia para vivir, país sin inflación, país sin problemas de seguridad, país sin delincuencia y que y país con mucha fuente de laburo y que la gente amaba a Putin. No es como dicen que los rusos no aman a Putin. Y este era un periodista ucraniano, no es que era un ruso, era un periodista ucraniano viviendo en Rusia diciendo que la gente estaba maravillada con Putin. Y fíjate que son súper nacionalistas los rusos, cosa que no pasa en la Argentina. Claro. ¿Miento, Cris? No, estás hablando con la más absoluta verdad, Janina. Mirá, yo tuve la primera vez que fui a Rusia fue en 2019 y la última fue el año pasado, que estuve algo más de 3 meses viviendo allá. Y puedo rubricar todo lo que decís. Putin cuenta con una aprobación, pero no solo una aprobación, sino un amor por parte de su pueblo que es tremenda. Los números de popularidad de Putin están por arriba del 80%, números con los cuales ni puede soñar ninguno de los líderes europeos, americanos, bueno, de nuestro país ni que hablar. Y sí, es absolutamente seguro. Yo me aburrí en Moscú de ver edificios en construcción. Moscú, para que ustedes se den una idea, es una ciudad que tiene 12 veces la superficie de Cava. Es 12 veces más grande que Cava en superficie. Es enorme. Y ahí vos ves edificios continuamente en construcción, edificios, pero no edificios de lujo tipo Puerto Madero, edificios hermosos pero destinados a la clase trabajadora, a la clase media rusa que puede comprarlo con hipoteca su departamento, hipotecas con tasas subsidiadas de 1 o 2% de interés anual. Yo tengo un montón de conocidos allá, gente joven de 20, 22, 24 años, recién casados, que ya se han comprado su primer departamento. Entonces realmente es un país que la propaganda occidental muestra trata de tapar todo eso, porque realmente creo que todos nosotros nos replantearíamos muchísimas cosas estando inmersos en un mundo que realmente está patas para arriba, Occidente está patas para arriba, y al mismo tiempo tenemos un país como China que sacó 800 millones de chinos de la pobreza, tenemos un país como Rusia que es sumamente pujante, que como vos bien decías, Janina, prácticamente tienen pleno empleo, están controlando y han bajado la inflación muchísimo, al contrario de lo que está pasando en Europa, y con sanciones que son las más grandes en la historia de la humanidad que le han querido aplicar a Rusia. Y sin embargo el pueblo ruso, como vos también decías, es patriota, sabe valorar y seguir a un líder que a su vez también protege al pueblo, y nosotros desgraciadamente seguimos con estos cantos de sirena de estos socialdemócratas, como desgraciadamente el que nos está gobernando en este momento, que lejos de ser peronista, como dije recién, es un socialdemócrata obnubilado con Europa y Estados Unidos. No, si te vas al lado, pues si te vas al lado político, el discurso, bueno, para la gente que obviamente que no sabe mucho de política o no le gusta, pero el discurso de Putin es lo más similar a un discurso peronista. Para la gente que no lo ha escuchado a Putin o no sabe demasiado, es lo más similar al peronismo lo que hace Putin, ¿sí? Para los mismos, pero para mucha gente que se dice ser peronista también y habla mal de Putin, es lo más, es nacionalista. Pero bueno, o sea que más allá de eso, volviendo digamos a lo que era la nota, Cris, como te decía, es muy difícil que usen a los puertos rusos para transportar para distribuir la droga al resto de Europa. Sí, yo diría que realmente sería, va a terminar con un balazo en la cabeza el narco que decida esa operación, porque le va a hacer perder tanto dinero a su cártel que lo van a ejecutar, porque repito, es un lugar, también hay que recordar, y en esto voy a tratar de ser muy breve también, pero hay que recordar que luego de la guerra de Afganistán, luego de la caída de la Unión Soviética, y al haber caído
Rusia en la década de los 90 con Boris Yeltsin, ese nefasto presidente que tuvo la Federación Rusa, se cayó, fue una caída estrepitosa del país en todo sentido, en lo económico, en el amor propio, en todo sentido. Y eso, como todos bien sabemos, una crisis tan profunda llevó a una crisis de alcoholismo y una crisis de drogadicción entre gran parte de la población. Fue un flagelo y costó mucho sufrimiento para el pueblo ruso, y justamente eso dejó una marca tan profunda. Es lo que hace también que este pueblo, que logró recuperarse después de Putin, como vos bien decías, el mismo pueblo no quiere saber nada y es muy refractario a todo este tipo de consumos, y repito, golpea muy, muy, muy fuertemente a todo aquel que quiere llevar estos narcóticos a Rusia, porque saben que es ni más ni menos que un factor con el cual se busca destruir a los pueblos. El narcotráfico no es ni más ni menos que eso, aparte de un negocio monumental. Así que yo creo que sería una decisión. Los narcos no creo que sean tontos. No, claramente, por eso están donde están, Cris. Exactamente, entonces no, yo creo que más allá de una situación aislada, una incautación aleatoria, como pasa en tantos lugares, ni por asomo va a ser la puerta de ingreso de la cocaína. O sea, si vos estás diciendo que una basquetbolista la pusieron presa por aceite de cannabis, que hoy la gente circula acá en la Argentina o en Buenos Aires, por así decirlo, con aceite de cannabis, a alguien que justamente está haciendo narcotráfico, si no es pena de muerte, no sé si estará la pena de muerte en Rusia, pero le pasaría raspando. Claro. No está la pena de muerte en Rusia, pero sí, yo creo que, como te decía antes, menos de 30 años no se va a comer. Claro, son penas severas. Sí, lo mata antes los narcos. Y que se cumplen. Claro, y que se cumplen. O sea, no hay 2 por 1, no hay, te portaste bien, bueno, te vamos a dejar. Acá un violador, un asesino aberrante sale a los 7 años, 8 años. Sí. Allá es de verdad, o sea... Cadena perpetua es cadena perpetua. Es seguro porque se cumplen las leyes, porque esa es una premisa. O sea, ningún lugar es seguro si no se cumplen las leyes. Entonces, allá realmente sabe, el que quiere portarse mal sabe que va a tener que pagar un precio alto si lo agarran, y también funcionan muy bien los servicios de seguridad, entonces también es muy difícil quedar impune. Claro, completamente. Pablo, Cristian, perdón, la verdad que es interesante. Es interesante el tema porque vos podés incursionar en un mundo donde por ahí no conoces tanto, y vos, teniendo la experiencia de haber vivido allá en Rusia, está bueno nos sacar la duda sobre este informe que daba este portal Infobiden, como dicen, como dice Cristian. Así y aparte, que bueno, lo que es dentro de los analistas internacionales también, Cristian, viste, cada uno tiene, decime si digo bien, Cristian, él es especialista en toda la parte de Rusia y europea, porque hay algunos que hacen Brasil o América Latina. Tiene ese lugar. ¿No es cierto? Es así. Se especializan por sectores. Claro, que, a ver, Yani, el que te habla de todo, desconfiale. El que vos le sacás cualquier tema y te habla de todo, no. Yo sí, yo soy un apasionado de la historia rusa, de la historia soviética, y obviamente si vos estás inmerso en eso, también por supuesto conoces al pie de la letra todo lo que fue la historia de la OTAN, porque es una historia de acoso a la Unión Soviética en su momento y a Rusia. Tenés que estar empapado de temas de Estados Unidos, obviamente algo de China, y a mí yo hablo de lo que me gusta, de lo que sé y de lo que me interesa, y es eso. Claro, tal cual. Cristian, gracias por estar con nosotros en Contracara. Muy lindo todo, muy linda la charla. No, por favor, gracias a vos, Guillermo, Yanina, por el llamado, y bueno, cuando quieran charlamos. Dale, gracias, que tenga buen día. Estás escuchando XLFM Digital Radio, www.xlfm.ar.